¿Sabías que un simple centavo de Lincoln puede valer más que un carro de lujo? Sí, ese que tienes en tu bolsillo podría cambiar tu vida. Quédate, porque te voy a mostrar cuáles son y cómo reconocerlos. ¿Cuántas veces has mirado con desprecio ese montón de monedas de un centavo en el frasco de vidrio? ¿Cuántas veces has estado a punto de gastarlas en una máquina expendedora, pensando que son simplemente calderillas sin valor? Detente. Respira hondo. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que ves cada centavo que pasa por tus manos. Estamos hablando de un fantasma. Un error. Una anomalía en el espacio-tiempo numismático que ha hecho que coleccionistas de todo el mundo contengan la respiración. Estamos hablando del Lincoln Cent de 1962 con la marca de ceca de Denver, una moneda que, en apariencia, es idéntica a los miles de millones que se acuñaron ese año. Sin embargo, hay un ejemplar, una variante casi mítica, que ha alcanzado un valor de mercado potencial de hasta $913,000. Sí, has oído bien. Casi $1 millón por un centavo. Ahora, hagamos una pausa. Quiero que actúes ahora mismo. Levántate, ve a tu cocina, a tu dormitorio, a tu coche. Busca ese frasco, esa lata, ese cajón lleno de cambio suelto. Míralo. ¿Qué ves? ¿Ves monedas de un centavo? Yo veo billetes de lotería sin rascar. Este es el momento de la verdad, el punto de inflexión entre el gastador y el coleccionista. El gastador ve una moneda de cobre y piensa en un chicle. El coleccionista ve una obra de arte, un pedazo de historia, un posible pasaje a la libertad financiera. La diferencia entre ambos no es la suerte, es el conocimiento. Y a partir de ahora, tú vas a estar en el lado del conocimiento. Para entender por qué este centavo en particular es tan especial, tenemos que viajar en el tiempo. Corría el año 1962. Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría, John F. Kennedy era presidente, y la Casa de la Moneda de Denver, marca D, producía más de 1,700 millones de centavos de Lincoln. Con una tirada tan masiva, ¿cómo es posible que una de estas monedas valga más que una casa? La respuesta está en el error. Pero no cualquier error. No estamos hablando de un simple descentramiento o de un golpe débil. Estamos hablando de un error de sobrefecha o de repunch, una rareza técnica que convierte a esta moneda en un unicornio numismático. Verás, en aquellos años, la marca de ceca, la D, y la fecha se aplicaban a los troqueles de forma manual, utilizando punzones y martillos. Era un proceso susceptible al error humano. A veces, el grabador golpeaba el punzón en el lugar equivocado o en el ángulo incorrecto, y tenía que volver a golpear para corregirlo. El resultado es lo que los coleccionistas llaman Repunched Mint Mark, RPM, o overdate. Imagina lo que ocurre cuando el 2 de la fecha 1962 es golpeado dos veces, con una ligera rotación o desplazamiento, creando una sombra o un doble contorno. O peor aún, cuando el troquel ya tenía una fecha de 1961, y se intenta convertir en 1962, dejando rastros del número anterior bajo el nuevo. Eso es exactamente lo que los expertos creen que ocurrió con el fantasma de Denver. El foro de expertos de Coin Community ha debatido apasionadamente sobre este fenómeno, en particular sobre la existencia de un 2 vertical en lugar del 2 inclinado característico de 1962. Uno de los participantes, en una discusión de 2018, señaló: he encontrado que la única moneda tenía un 2 vertical y más alto que el 2 inclinado normal y el 1962 de prueba del Sr. Cobb. El 2 vertical, la única moneda, y el 2 inclinado, la moneda normal. Esta discrepancia en el ángulo y la forma del número sugiere un retoque o una alteración en el troquel. Pero la discusión más profunda revela que no hay variedades de fecha grande y pequeña para el centavo de 1962D. Esto significa que si ves un 2 que no se ve normal, podría ser el error que estás buscando. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué $913,000? No es un número aleatorio. Es un valor de subasta estimado, un techo especulativo basado en la extrema rareza, la demanda de los coleccionistas de élite y la naturaleza inversa de este error. Es la tormenta perfecta. Mientras que la mayoría de los 1962 en circulación valen apenas su valor nominal o unos pocos centavos en estado de conservación excelente,
Un espécimen con un error de sobrefecha de esta magnitud, certificado y en perfecto estado, MS65 o superior, sería una pieza de museo. Piensen en la psicología del mercado. La Casa de la Moneda acuñó casi 1.8 mil millones de estos centavos. La probabilidad de encontrar el fantasma de Denver en tu cambio es astronómicamente baja, casi nula. Pero no es cero. Y esa pequeña posibilidad, ese quizás, es lo que impulsa el precio. Es la emoción de la caza, el miedo a perderte la oportunidad de tu vida, FOMO, y la urgencia de revisar cada moneda antes de gastarla. Pero seamos realistas. Encontrarás muchos 1962 de con golpes, rayones o desgaste. La mayoría tendrán el de perfectamente definido y la fecha nítida. Sin embargo, si encuentras un 1962 de donde el 2 parece tener una sombra, donde la D tiene un aspecto extraño o doble, o donde la fecha parece desalineada, no lo gastes. Has encontrado un billete de lotería. Y como cualquier billete de lotería, necesitas que un experto lo valide. Si realmente tienes uno de estos en tus manos, el siguiente paso es crucial: aislarlo, sin limpiarlo. Nunca se limpian, y enviarlo a un servicio de certificación profesional como PCGS o NGC. Solo su verificación puede transformar puede ser en un cheque de 6 cifras. El mundo de la numismática está lleno de historias de changarro que se convirtieron en fortunas. Este centavo de 1962 es uno de los grandes mitos modernos. Una pieza que desafía la lógica de la producción en masa. La próxima vez que veas una moneda de un centavo, no veas un centavo, ve una oportunidad. ¿Y si te dijera que este no es el único fantasma que acecha en el cambio de tu bolsillo? Existen otros errores, otras fechas, otras marcas de ceca que podrían estar esperando ser descubiertas. En nuestro próximo episodio, revelaremos el secreto de un error de acuñación que ocurrió en la década de los 70 y que ha dejado perplejos a los expertos durante décadas. No te lo pierdas. Suscríbete, activa la campana y, sobre todo, revisa ese frasco. Porque en el mundo de las monedas, el próximo centavo podría ser el que cambie tu vida. En el vasto y silencioso mundo de la numismática, donde el valor de un objeto puede ser efímero o eterno, existe un fantasma que ronda los cajones de las cómodas, los frascos olvidados y los monederos viejos. Un espectro de cobre que, para la mayoría, no es más que una reliquia sin valor, un simple centavo que apenas alcanza para nada. Pero para el ojo entrenado, para el cazador de tesoros moderno, para usted, que está al otro lado de la pantalla, podría ser la llave a una fortuna de hasta $918.000. Hoy, vamos a desentrañar el misterio de un gigante dormido, el centavo Lincoln de 1964 con marca de CKD. ¿Es usted un gastador o un coleccionista? Porque su respuesta a esta pregunta podría significar la diferencia entre perder una pequeña fortuna o encontrarla. Deténgase un momento. Deje lo que está haciendo. Piense en el último puñado de cambio que tuvo en sus manos. ¿Lo examinó? ¿O lo gastó sin pensarlo? La mayoría de la gente, el 99% de la población, ve las monedas como un estorbo. Usted no es como ellos. Usted está aquí, leyendo esto, lo que significa que tiene el instinto de un buscador, la curiosidad de alguien que sabe que la verdadera riqueza se esconde en los detalles. El centavo de 1964 es el caballo de batalla de la numismática estadounidense, el más común de los comunes. O al menos, eso es lo que la mayoría cree. Porque bajo esa fachada de moneda cotidiana, yace una historia de errores, de rarezas y de un potencial de revalorización que desafía toda lógica. Ahora, vamos a adentrarnos en la trastienda de la fábrica de la moneda de Denver. El año es 1964. Estados Unidos está en plena efervescencia cultural, los Beatles invaden el mundo, y la Casa de la Moneda produce monedas a un ritmo vertiginoso para satisfacer la demanda comercial. De hecho, la ceca de Denver produjo más de 3.800 millones de centavos de Lincoln en 1964, una cifra astronómica. Por eso, en condiciones normales, un centavo de 1964 tiene un valor de apenas un centavo, o quizás unos pocos dólares si está en estado de conservación impecable. ¿Por qué entonces algunos de estos centavos alcanzan precios estratosféricos? La respuesta no está en la moneda en sí, sino en los errores que la convierten en un espécimen único. Aquí es donde la historia se pone interesante, y donde el fantasma comienza a materializarse.
El valor real no reside en el 99,9% de los centavos de 1960 y 4D, sino en ese 0,01% que presenta anomalías de acuñación, lo que los coleccionistas llaman errores. Estos no son defectos de desgaste, sino fallos del proceso de fabricación que los convierten en rarezas codiciadas. Hablemos del primero de los grandes, el doble cuño en el anverso o DDO. Imagine que el dado que estampa el anverso de la moneda, el que lleva el rostro de Lincoln y las inscripciones, se mueve ligeramente durante el golpe de presión. El resultado es un efecto de visión doble en la fecha, la palabra Liberty o la frase In God We Trust. Un DDO en un 1964 puede alcanzar valores de entre 50 y más de $200, dependiendo de su claridad y estado. Pero el verdadero cazador de sombras busca algo más. ¿Qué tal una moneda que nunca debería haber existido? Los errores de transición son una clase especial de anomalía, nacida en el caos de los cambios de producción. En 1964, la Casa de la Moneda estaba experimentando con nuevos metales para las monedas de 10 centavos, moviéndose de la plata al cuproníquel. En medio de esta transición, se sabe que algunos centavos de 1964 fueron acuñados accidentalmente sobre los cospel, los discos de metal destinados a las monedas de 10 centavos. Estos planchets, de menor diámetro y diferente composición, crean una moneda de aspecto extraño, con un borde elevado y un relieve suave en el centro. Un espécimen de este tipo, un centavo de 1964 acuñado sobre un planchet de 10 centavos, se vendió por $2,880 en una subasta reciente. Es la prueba de que, en el caos de la producción, nacen las piezas más fascinantes. ¿Y qué me dice de los errores en la marca de Zeca? La pequeña D de Denver puede ser la fuente de gran valor. Las marcas de ceca repunturadas o RPM ocurren cuando el punzón que estampa la D se golpea 2 o más veces en posiciones ligeramente diferentes. Busque pequeños destellos o sombras alrededor de la letra. Estas piezas pueden valer desde 5 hasta $50. No es una fortuna, pero es el principio de una colección. Sin embargo, el error que hace latir más fuerte el corazón de un coleccionista es mucho más dramático, el acuñación fuera de centro. Imagine que el cospel se mueve durante el proceso de estampado. El resultado es una moneda con una porción del diseño completamente en blanco, o cortada. Cuanto mayor sea el porcentaje de desplazamiento, mayor será la rareza y, por ende, el valor. Un desplazamiento del 50% o más puede catapultar el valor de su moneda a más de $100. Pero detengámonos aquí un segundo. ¿De verdad cree que tiene una de estas joyas en su poder? Piénselo bien. Usted tiene un frasco de monedas en casa. Sí. ¿Ese tarro que está en el armario de la cocina? ¿El que está lleno de centavos que sus hijos acumularon? Le reto a que se levante, vaya a buscarlo y lo examine. Ahora. Mire la fecha. Busque esa pequeña D bajo el año. ¿La ve? Si la encuentra, no se emocione todavía. La clave no es solo la fecha y la marca. Es el fantasma del error. Tómelo y gírelo bajo la luz. Busque el doble en las letras. Examine el borde. Observe si la moneda parece deformada o incompleta. La diferencia entre un centavo de un centavo y un centavo de cientos o miles de dólares no es más que un pequeño fallo en el dado de acero que lo acuñó. Ahora, llegamos al núcleo de nuestra obsesión. La cifra que muchos buscan, $918.000. Pero, ¿es el centavo de 1964 de él que realmente alcanza esa cifra legendaria? Aquí debemos ser precisos. Los centavos que han alcanzado sumas millonarias suelen ser de otras épocas y con errores más dramáticos. Por ejemplo, el famoso centavo de 1958 con doble cuño se vendió por más de $1.1 millones. Y los centavos de cobre de 1943, una rareza de la Segunda Guerra Mundial, han llegado a venderse por más de $840,000. El centavo de 1964 aunque no tiene el potencial de la leyenda de 1943, es un caballo de batalla para el coleccionista inteligente, un centavo que todavía puede encontrarse en circulación y que, con el error adecuado, puede proporcionarle un beneficio inesperado y sustancial. El valor de mercado para estos errores es real y está en movimiento.
No es un cuento de viejas, es una economía paralela donde la rareza y la demanda dictan las reglas. Un 1964 en estado de Mint State de alta graduación, MS67+, por ejemplo, ya es valioso. Según datos de mercado, una moneda en esta condición puede alcanzar los $752. Sin duda, un rendimiento increíble para una inversión de un centavo. Ahora, imagínese si esa moneda en condición casi perfecta también tuviera uno de los errores que hemos descrito. El precio se dispara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una convergencia de factores, una moneda de una era específica, con una marca de ceca de una ceca que produjo miles de millones, pero que en su proceso falló creando una pieza única. Esa es la alquimia del coleccionismo. La Casa de la Moneda de Denver produjo estos centavos en masa, pero la calidad del dado variaba. Un dado desgastado o mal pulido podía crear el famoso efecto de desgaste, que difumina la marca de ceca, haciendo que parezca que no tiene la D. Aunque este error es más famoso en el centavo de 1922, la teoría se aplica. La búsqueda de la anomalía es constante. El mercado está caliente. La comunidad de coleccionistas, impulsada por la tecnología y las subastas en línea, está en una búsqueda constante de estas rarezas. La urgencia es real. Cada día que pasa, estas monedas se pierden en el cambio de la tienda, se funden o se dañan. El tiempo se acaba. ¿Qué debe hacer ahora? Si ha seguido mis instrucciones y ha encontrado un centavo de 1964 no lo limpie. Nunca limpie una moneda antigua. Déjela tal cual. El valor reside en su pátina original y en sus marcas de desgaste. Luego, consiga una lupa de al menos 10 aumentos. Examine el reverso y el anverso. Busque las duplicaciones. Compare con imágenes en línea. Si encuentra algo inusual, no lo celebre todavía. El siguiente paso es crucial, la certificación. Debe enviar su moneda a un servicio de clasificación profesional como PCGS o NGC. Ellos autentificarán el error y le darán un grado. Esa certificación es la que convierte su moneda de una curiosidad a un activo líquido de alto valor. Y aquí está la parte más emocionante. Aún hay esperanza. La emoción de la caza sigue viva. Recientemente, se vendió un centavo de 1969 con doble cuño por $126,500. Es una prueba de que la Casa de la Moneda siguió cometiendo errores, y esos errores siguen siendo descubiertos. Imagínese las historias que cuentan estas piezas. Una moneda, un simple centavo, que viaja de mano en mano, ignorado por todos, esperando el momento en que un ojo avizor reconozca su verdadera naturaleza. Esa es la narrativa que nos atrapa. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué otros fantasmas del cobre acechan en la oscuridad? Existen monedas de 1964 acuñadas sobre cospeles de la India, creando diseños superpuestos de una rareza asombrosa. Existen los Broadstrup, monedas que fueron acuñadas sin el anillo de retención, lo que las hace más anchas y delgadas de lo normal, con un valor que puede superar los $100. Y, por supuesto, el ya mencionado error de transición de los cospeles de 10 centavos. El mundo de los errores de acuñación es un océano de posibilidades. ¿Ve la línea que une el pasado con el presente? En sus manos, en este momento, podría tener una pieza que ha viajado a través de la historia. Una pieza que ha presenciado el cambio de la nación. Y que, además, podría ser el billete de lotería que siempre esperó. Pero la lotería no es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento. Es cuestión de estar informado, de saber qué buscar. Y usted, al llegar hasta el final de este vídeo, ya tiene la ventaja que el 99% de la población no tiene. Esto es solo el principio. Hemos arañado la superficie de un vasto universo de valor oculto. Pero si usted ha llegado hasta aquí, es porque el virus de la numismática ya ha empezado a hacer efecto. En el próximo episodio, revelaremos el secreto de una moneda aún más escurridiza, una que ha sido llamada el Santo Grial de los centavos, una pieza de la que solo se conocen unos pocos ejemplares en el mundo y que podría cambiar su vida para siempre. La cacería no ha hecho más que empezar. Mientras tanto, no se olvide de revisar su cambio. No solo sus monedas, sino su destino. Suscríbase, active la campanita y prepárese para la próxima búsqueda.
Porque la verdadera riqueza no se gana, se encuentra. Bienvenidos, cazadores de tesoros modernos y guardianes del cambio suelto. Hoy no vamos a hablar de acciones, de criptomonedas ni de bienes raíces. Vamos a hablar de un objeto que probablemente han tenido en sus manos cientos de veces y que han descartado sin piedad. Vamos a hablar de un centavo. Pero no de cualquier centavo. Hablaremos de un fantasma de la Casa de la Moneda, un error en el sistema que podría valer lo suficiente como para cambiar sus vidas. Mientras ustedes leen esto, en algún lugar de Estados Unidos, un coleccionista o un afortunado novato está a punto de descubrir que un simple centavo del 2006 puede transformar una vida de clase media en una de ensueño. La pregunta no es si ese centavo existe. La pregunta es, ¿está en su bolsillo? Quédate con nosotros, porque al final de este episodio, vas a vaciar todos los frascos de cambio de tu casa. Prepárate para la fiebre de la moneda de Lincoln del 2006 sin marca de ceca. Vivimos en una era de distracciones digitales, donde el valor se mide en pantallas y en números que suben y bajan en una aplicación. Hemos olvidado el placer táctil del dinero, el peso de la historia en la palma de la mano. Y en ese olvido, estamos cometiendo un error financiero garrafal. Piensen en esto, cada vez que pagan en efectivo y reciben un centavo de vuelta, están participando en una lotería silenciosa. La mayoría de la gente ve un centavo y piensa en basura, en algo que estorba. El coleccionista ve un centavo y ve una oportunidad. Ven un lienzo donde la historia y la mecánica industrial chocaron para crear una obra de arte única. Mientras el ciudadano promedio lo arroja a un frasco, el numismático lo examina bajo una lupa, buscando ese detalle que lo separe de los 4.290 millones de monedas que salieron de la casa de la moneda de Filadelfia en ese año. ¿De qué lado de esta ecuación están ustedes? Hoy, vamos a enfrentar la realidad del centavo fantasma de 2006. Vamos a sumergirnos en el corazón de la moneda, a entender por qué, en un mar de producción masiva, un simple error mecánico convierte el metal sin valor en un objeto de deseo que puede alcanzar hasta los $966,000 en subasta. Sí, leyeron bien. No son $2.000. No son 4.000. Estamos hablando de casi $1 millón por un centavo. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que esta moneda sea tan especial, a la vez, tan escurridiza? Vamos a descubrir la verdad detrás del mito, a desglosar los errores técnicos que la convierten en la obsesión de los coleccionistas más exigentes. Esto no es una historia de riqueza fácil, es una historia de conocimiento y oportunidad. En el mundo de la numismática, hay monedas raras por antigüedad y monedas raras por error. La moneda de 2006 pertenece a esta segunda categoría, la más fascinante, y a menudo, la más valiosa. Para entender su potencial, primero debemos entender qué es lo que se supone que debemos ver. Un centavo estándar de 2006, sin marca de ceca, lo que significa que fue acuñado en Filadelfia, es de composición de zinc con un baño de cobre. Pesa 2.5 gramos y presenta el icónico diseño de Lincoln en el anverso y el memorial en el reverso. Son extremadamente comunes. En condiciones normales, su valor no supera el centavo, y en estado sin circular, puede alcanzar algunos dólares en los grados más altos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El verdadero tesoro no está en la normalidad, sino en el error. Y en el caso del centavo de 2006, el error es la clave de la bóveda. Hablemos de ese error. El fenómeno más famoso y codiciado de esta moneda es lo que los expertos denominan doble troquel o double die. A menudo confundido con el doble de golpe, que es un simple deslizamiento de la prensa. El doble troquel es un error que ocurre en la fabricación del troquel mismo. Imaginen la creación de un sello. Si durante el proceso de fabricación, el troquel recibe una impresión doble y descentrada, esa duplicación queda grabada en el metal. Cada moneda acuñada con ese troquel defectuoso tendrá ese error de fábrica. En los centavos de 2006, este error es más visible en las leyendas, como Liberty o In God We Trust, o en la fecha. Se caracteriza por tener un aspecto nítido y elevado, no plano como el del doble de golpe. Un ejemplo en estado casi perfecto puede valer una fortuna. Pero aún más emocionante es la posibilidad de un error de transición. Aunque el cambio de composición del cobre al zinc ocurrió en 1982, el año 2006 tiene su propia rareza si se acuñó en un cospel que no era el correcto. Sin embargo, ¿qué
El error que eleva el valor a la estratosfera es aquel que se sale de los parámetros de producción estándar. Estamos hablando de monedas que fueron acuñadas sobre cospeles destinados a otras denominaciones, como una moneda de 10 centavos, o que presentan errores de doble troquel en lugares clave. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, el precio. Hemos mencionado la cifra de $966,000. Es una cifra que hace que cualquier persona revise su bolsillo con desesperación. Pero, ¿es real? Para que una moneda moderna alcance ese valor, deben alinearse los astros. La moneda no solo debe tener el error, sino que debe estar en un estado de conservación excepcional, con su color rojo original intacto, lo que los expertos llaman RD. La casa de subastas más prestigiosa, como Heritage Auctions, ha visto como ejemplares de otros años con errores similares han alcanzado cifras millonarias. Un centavo de 1969 con doble troquel se vendió por más de $35,000 en su momento. Si un error similar ocurre en una tirada masiva de 2006, la rareza combinada con el estado de conservación podría disparar el precio. Pero no se dejen engañar. La mayoría de los centavos de 2006 con errores de doble de troquel comunes pueden valer unos pocos cientos de dólares en condiciones de calidad media. El santo grial de $966,000 sigue siendo un mito, una promesa que mantiene vivo el sueño. La moneda que vimos en el récord de subasta para esta fecha alcanzó los $2,640, que, aunque es una gran ganancia, está muy lejos de los 966K. Pero en el mundo de las monedas de error, la esperanza es lo último que se pierde, y la próxima gran venta podría estar en manos de cualquiera que sepa mirar. Para ponerlo en perspectiva, las monedas con errores de cospel incorrecto o planchet pueden alcanzar precios de hasta $2,750 para el centavo de 1965, lo que nos da una idea de la escala de valor de estos errores. El mercado está más caliente que nunca. Con la inflación y la incertidumbre económica, los coleccionistas y los inversores están recurriendo a activos tangibles. Las monedas de error, la numismática de alta gama, se han convertido en un refugio seguro y, al mismo tiempo, en una oportunidad de crecimiento exponencial. La gente está empezando a entender que el cambio suelto que tienen en sus casas no es solo metal, es un pasivo que podría convertirse en un activo. La fiebre está en su punto álgido y no hay señales de que vaya a disminuir. La tecnología ha facilitado la identificación. Con solo una foto y una búsqueda en Internet, cualquiera puede saber si tiene una fortuna en sus manos. Por eso, la urgencia de revisar su cambio ahora es crítica, porque el tiempo juega en su contra. Cada centavo que pasa de mano en mano podría ser el que usted estaba esperando. Esto nos lleva al clímax. Puede que se estén preguntando, ¿cómo sé si el mío es el bueno? Esa es la pregunta del millón. Literalmente. Para empezar, necesitan una lupa de 10x. Busquen duplicaciones en las letras. Observen la fecha, si el 6 parece tener una sombra o un contorno adicional, es una buena señal. Pero no se confundan con el doble de golpe común, que tiene un aspecto plano y poco nítido. El verdadero doble troquel, el que vale dinero, tiene un aspecto sólido y elevado. También busquen marcas inusuales. En foros de expertos, han reportado monedas de 2006 con líneas o protuberancias extrañas, a veces llamadas Diego Uges Low Spear Lincoln, que pueden ser extremadamente raras y valoradas por coleccionistas especializados. Si encuentran algo que parezca fuera de lo común, no lo toquen con los dedos. Los aceites de la piel pueden dañar la superficie. Guárdenlo en una cápsula protectora y consulten a un experto. No se arriesguen a perder una fortuna por un descuido. Es momento de detener la lectura y tomar acción. Si están viendo este vídeo en su teléfono, tengan a mano un frasco de cambio. Si están en casa, revisen el cajón de la entrada. No esperen a que el valor de esta moneda se dispare aún más. El conocimiento que tienen ahora es su herramienta más valiosa. No se conviertan en la historia de aquel que gastó $1 millón en una máquina de refrescos por no saberlo, que tenía en la mano. La diferencia entre ustedes y la multitud es que ustedes ahora están en el lado de los que saben. Están en el lado de los coleccionistas. Están en el camino hacia la vida que quieren vivir. Y con esto, les dejo una reflexión. La riqueza no siempre está en los lugares obvios. A veces, se esconde a simple vista,
bajo el peso de nuestra propia ignorancia. La próxima vez que reciban cambio, no lo guarden sin mirar. La próxima vez que vean un centavo en el suelo, piensen en esta historia. Porque el sueño de la independencia financiera podría estar a solo un error de acuñación de distancia. Pero, ¿y si les dijera que el centavo de 2006 no es el único pez gordo en el océano? ¿Y si hubiera una moneda aún más esquiva? ¿Un error tan raro que solo un puñado de personas en el mundo sabe que existe? La próxima semana, desenterraremos el santo grial de los errores de la Casa de la Moneda. Una moneda que no debería existir, y que si la encuentran, podría comprarles la casa de sus sueños. No se pierdan nuestra próxima emisión. Suscríbanse, activen la campana, y sobre todo, no gasten su cambio hasta haberlo revisado. Nos vemos en el próximo episodio.